¿Ecuador habría perdido el partido contra México por amenazas? Esto fue lo que insinuó un periodista ecuatoriano tras los resultados del partido de 16avos de final de la Copa del Mundo, que se llevó a cabo el pasado 30 de junio y en el que México derrotó 2-0 a Ecuador. El periodista Carlos Vera insinuó que habrían existido amenazas que pudieron afectar el rendimiento de su selección previo al partido. E incluso en su cuenta de X afirmó conocer un caso en el que la familia de uno de los jugadores fue víctima de estas amenazas. Vera también afirmó en la emisora ecuatoriana Radio Centro que hubo factores externos que no se vieron, pero que se expresaron en la cancha, sin desconocer que México fue superior. Finalmente, en su intervención fue tajante al concluir diciendo que no quiero ir más allá, porque cuido mi vida y entiendo a los jugadores. Declaraciones bastante polémicas que generaron todo tipo de comentarios en redes sociales. Pese a las insinuaciones del periodista, hasta el momento no se ha presentado públicamente una denuncia, ni tampoco una postura oficial que respalde sus palabras. Carteles mexicanos amenazaron a la selección de Ecuador previo al partido con México. Mi abuelo siempre me decía, si el río suena es porque piedras trae. Primero, quiero aclarar y remarcar que no existe una declaración o información oficial en relación a este tema. Pero varios medios de comunicación de Ecuador, de Argentina y demás países han informado que al parecer los jugadores de Ecuador habrían sido amenazados por carteles mexicanos previo al compromiso con México por los 16avos de final de esta Copa del Mundo 2026. Para empezar, México fue totalmente superior desde la parte futbolística a Ecuador durante los 90 minutos del partido. Sin embargo, los jugadores de Ecuador mostraron un nivel futbolístico bajísimo en comparación a lo que vienen haciendo en sus clubes y en la selección de Ecuador. Por ejemplo, quiero hincapié que viene de jugar una final de Champions League con el Arsenal, fue uno de los jugadores de más bajo rendimiento. Lo mismo pasa con William Pacho, que para muchos es el mejor central de todo el mundo. O con Moisés Caicedo, que viene de jugar toda una temporada de Premier League con el Chelsea de Inglaterra. Y ni qué decir de Ener Valencia, el capitán de la selección ecuatoriana, que para muchos fue el jugador de más bajo nivel en el partido con México. Reitero, no hay ninguna información oficial ni declaración oficial en relación a este tema, pero ya se habla mucho de que posiblemente carteles mexicanos hayan amenazado a los jugadores de Ecuador previo al partido con México, el cual sería el motivo para que la selección ecuatoriana muestre un nivel bajísimo en este compromiso tan importante de Copa del Mundo. Y una vez más, mi abuelo siempre me dijo, si el río suena es porque piedras trae. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que es verdad que carteles mexicanos amenazaron a la selección de Ecuador previo al partido con México? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Escribe en los comentarios, te voy a dejar leyendo. El último partido entre México y Ecuador podría no haberse definido por una estrategia, sino por una amenaza oculta. El traslado de la selección de Ecuador hacia el estadio no iba con una escolta común. Estaba completamente rodeado por decenas de patrullas con las sirenas encendidas. Un despliegue policial masivo y exagerado, que parecía más el traslado de un criminal de alta peligrosidad que el de un plantel de fútbol yendo a jugar. Esta situación extraña levantó las alarmas de inmediato, pero la teoría de una supuesta amenaza cobró verdadera fuerza al analizar las actitudes de los jugadores antes de iniciar el encuentro. En las transmisiones y videos, sus rostros no reflejaban la tensión o la concentración común de un partido crucial, sino un miedo profundo, miradas perdidas y una seriedad desencajada que llamó la atención de miles de personas. La vibra del equipo era completamente rara, como si estuvieran jugando bajo una presión externa insoportable y obligados a cumplir una orden clara para perder el partido. Mientras las cuentas oficiales guardan silencio, las redes sociales siguen inundándose con estas pruebas que apuntan a que algo muy turbio ocurrió esa noche. Ecuador perdió porque amenazaron a los jugadores. Esta es la noticia que más ha estado circulando en los medios ecuatorianos, que de hecho algunos periodistas están exigiendo que la FIFA investigue más sobre este partido. Los medios ecuatorianos no aceptan que México le haya ganado con tanta autoridad de Ecuador, porque mencionan que su selección venía de ganarle a Alemania, que es superior a México. También se les hace muy raro que sus jugadores hayan salido con los ánimos muy decaídos. Algunos periodistas aseguran que realmente los amenazaron, que no quieren hablar del tema porque aprecian su vida, así como los jugadores, y que por eso se dejaron perder. México fue superior. No quiero ir más allá porque yo también cuido mi vida. Muchos aseguran que en la hora que se pospuso el juego por las lluvias fue cuando los jugadores y el cuerpo técnico recibieron las advertencias que si México no ganaba, los que iban a pagar eran ellos. Y ya no solo los medios ecuatorianos están asegurando que el partido de México contra Ecuador fue arreglado, sino que todos los aficionados ecuatorianos están asegurando que el partido fue arreglado. Si no fue con dinero, fue con amenaza. Estas acusaciones son realmente fuertes que la FIFA no creo que las vaya a dejar pasar. Amenazan a jugadores ecuatorianos antes del partido entre México y Ecuador. Aquí hay que levantar un punto antes. Si esta información es verdad, es una información profundamente grave y ante la cual la FIFA debería tomar algún tipo de medida. Y no estoy diciendo por si acaso eliminar ahora mismo a México o algo por el estilo. Primero, es inviable. Y segundo, tampoco creo yo que los jugadores deban pagar los platos rotos de lo que un grupo de personas alejadas de la sociedad quieran o amenacen por hacer. A la vez, tampoco es inverosímil, porque no es la primera vez que haya pasado. Denuncias similares se dieron en un partido muy famoso entre Perú y Argentina, y aunque no esté afirmando ni que haya pasado ni que no, ahí está la información, y durante muchos años ha sido una especie de secreto de pasillo. Si nos vamos más atrás, en un mundial, en 1994, Colombia llegaba como una gran favorita para ganar el mundial, y después de un error caricaturesco que le sucedió a un defensor de apellido Escobar, que me acuerdo hasta el día de hoy, al regresar a Colombia le pasó lo que le pasó.
Si nos vamos mucho más atrás, tenemos el Mundial de Italia de 1934, en donde Benito Mussolini, para hacer alarde de los beneficios de su nuevo régimen, prácticamente intervino de principio a fin en el Mundial hasta lograr que Italia gane su primera Copa del Mundo. Y no son los únicos casos que han sucedido. Harto conocido es, por ejemplo, el caso de Zaire en 1974, de Kuwait contra Francia en 1982, el de Camerún en el 2014 cuando arregló el partido con Croacia. Ahora, si la información es falsa, también se debe castigar a los responsables, porque emitir una acusación de ese tamaño no es cosa menor. Yo honestamente quiero decir que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, porque yo vengo viendo y siguiendo a la selección ecuatoriana desde hace muchísimos años, y al menos en los últimos 8 años, que es el ciclo mundialista actual y el anterior, en donde digamos que muchos de estos jugadores han formado parte, nunca, jamás les vi un partido tan malo, tan desganado, tan desmotivado, con errores absolutamente infantiles y casi groseros como les vi el día de ayer. Esta información sale a la luz gracias a Carlos Vera, un periodista de larguísima trayectoria en el periodismo ecuatoriano, pero no solamente de él, que digamos que por último él puede lanzar una acusación y ya está. Lo que realmente me hace pensar que esto tiene fundamento es unas declaraciones muy breves de Gonzalo Valle, en la cual él dice que en su momento la información saldrá a la luz. Y de ser esto cierto, quiero solamente recordar que la vida humana y la seguridad de la familia está por sobre un juego de fútbol. El fútbol no es más que una cosa importante dentro de lo nada importante. Así que, si es cierto y tuvieron que ceder un partido por el bien suyo, personal y de sus familias, de mi parte está totalmente justificado. Y nada, puedes seguir apoyando este canal, dejando tu comentario, dándole like, compartiendo este video, siguiéndome en la cuenta. Y si tienes alguna duda o alguna cosa que quisieras que algún momento tratemos, pues no te olvides de dejarla en los comentarios. Las declaraciones del reconocido periodista argentino Eduardo Feynman están revolucionando las redes sociales. Escuchen lo que dijo. Es bastante, complicado porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con 5 jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México. Impresionante. Esto trascendió ayer. En Ecuador no han dicho nada, ni confirmado, ni desmentido. Ecuador ya se está yendo de Estados Unidos, ya sin técnico y demás. Lamentable. Hay que tener en cuenta una cosa. Hay muchos jugadores de Ecuador que juegan en México. Ah, ok. Y que, bueno, tranquilamente pueden conocer situaciones que tienen que ver con el día a día, donde juegan, donde viven, donde paran, la familia, los hijos, etcétera, etcétera. Fueron amenazados para que pierdan el otro día en el Estadio Azteca contra México. Y sí, amigos, lo que dijo Feynman realmente es muy grave. Pero, como también lo dicen algunos noticieros, mientras no haya pruebas físicas, pruebas sólidas, audios, videos, fotografías, realmente todo queda en nada. Y en medios nacionales también de Ecuador se está diciendo lo mismo, pero como les digo, solo son rumores. Yo, como ecuatoriano, estaría feliz si realmente hay pruebas físicas de lo que se está diciendo. Pero mientras no haya, yo creo que son solo especulaciones y lo que estamos haciendo es cayendo en la difamación. Creo que México nos ganó bien. La afición, más de 80,000 almas gritando, apoyando a su selección, fue un factor anímico fundamental para su selección y un factor en contra para la nuestra, al no tener a muchos hinchas ecuatorianos ahí respaldándola. Yo creo que no hay nada más que decir, más que desearle suerte ahora a México con Inglaterra y a seguirnos nosotros como ecuatorianos preparándonos para el siguiente Mundial o para la Copa América, que es lo que se viene. Amigos, ¿ustedes qué opinan? Los leo en la cajita de comentarios. El tema del Mundial, lean, es bastante, complicado porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con 5 jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México. Impresionante. Esto trascendió ayer. En Ecuador no han dicho nada, ni confirmado, ni desmentido. Ecuador ya se está yendo de Estados Unidos, ya sin técnico y demás. Lamentable. Hay que tener en cuenta una cosa. Hay muchos jugadores de Ecuador que juegan en México. Ah, ok. Y que, bueno, tranquilamente pueden conocer situaciones que tienen que ver con el día a día, donde juegan, donde viven, donde paran, la familia, los hijos, etcétera, etcétera. Fueron amenazados para que pierdan el otro día en el Estadio Azteca contra México. Muchachos, es mejor perder un partido a perder la vida. Periodista argentino afirma que 5 jugadores fueron amenazados para perder contra México. Ya que hace unas cuantas horas desde Argentina afirmaron y dieron un poquito más de información sobre las acusaciones contra México. Quieren a toda costa que México salga campeón del Mundial. Vean este video. El tema del Mundial, lean, es bastante, complicado porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con 5 jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México. Impresionante. Esto trascendió ayer. En Ecuador no han dicho nada, ni confirmado, ni desmentido. Ecuador ya se está yendo de Estados Unidos, ya sin técnico y demás. Lamentable. Hay que tener en cuenta una cosa. Hay muchos jugadores de Ecuador que juegan en México. Ah, ok. Y que, bueno, tranquilamente pueden conocer situaciones que tienen que ver con el día a día, donde juegan, donde viven, donde paran, la familia, los hijos, etcétera, etcétera. Fueron amenazados para que pierdan el otro día en el Estadio Azteca contra México. ¿Ustedes qué opinan? Si esto es real, ¿la federación debería pedirle a la FIFA que haga una investigación o dejar todo como sucedió para cuidar a los jugadores? Se filtró la información en redes sociales que habrían amenazado a los futbolistas y al comando técnico de Ecuador. Sabemos que México a través de los años vive en un narco-estado, así que esto no escapa tanto de la realidad que puede ocurrir en el país azteca. Si bien vimos el dominio mexicano dentro de la cancha,
Fue extraño un poco la actitud de Becachese, fue extraño un poco la actitud de los ecuatorianos. Hermano, venían de ganarle a Alemania. A través de la historia del fútbol hay muchos casos. Uno de ellos, nosotros, sí, los peruanos, estamos presentes. El 6-0 en Argentina, donde cuentan que en ese momento los militares que gobernaban la Argentina bajaron y bueno, ya saben lo que sucedió después. Esta información se viraliza y cada vez se hace más fuerte. Ocurrieron cosas extrañas, el retraso en el vuelo, el conjunto de hinchas que no dejaron dormir a los ecuatorianos y hoy el partido de una extraña manera, aunque digan que es el clima, se retrasó un poco. Qué raro que vive el fútbol. ¿Amenazó un cartel de México a la Tri? Aquí se lo contamos. Ecuador quedó eliminado del Mundial y apenas horas después nació una explicación que hoy un alto porcentaje de los ecuatorianos quiere creer. A nuestros jugadores los amenazaron las bandas de crimen organizado mexicano y que por eso jugaron como jugaron. Lo entiendo, duele menos que la verdad futbolística, pero mi obligación no es decirles lo que quieren escuchar, es decirles lo que se puede sostener con hechos. Vamos a lo confirmado. Número 1. México nos ganó 2-0 y fue superior. 2. La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó un reclamo formal ante la FIFA por hechos extradeportivos en la previa. El hostigamiento de hinchas fuera del hotel de la concentración, la serenata para no dejar dormir al plantel, hostigamiento de hinchas, los epítetos al momento de ir hasta el estadio y la entrada del estadio. Nada más. Ahora, lo no confirmado. El supuesto comunicado de un cartel que circuló por WhatsApp, nadie ha podido verificar su autenticidad. Y los analistas del crimen organizado saben que la enorme mayoría de estos comunicados virales son falsos. La supuesta intrusión al estadio o al hotel sin una sola prueba. La afirmación de un colega que la familia de un jugador fue amenazada. Él mismo reconoció que no puede asegurarlo ni presentar evidencias. Y el retraso del partido tiene una explicación oficial y verificable. Tormenta eléctrica, protocolo estándar del Azteca cuando cae un rayo en un radio de 16 kilómetros. Haciendo mi trabajo he consultado a 3 fuentes distintas de la interna de la selección. Las 3 me dijeron lo mismo. No saben realmente de ninguna amenaza y no creen que haya existido. ¿Eso prueba que no pasó? No, pero sí prueba que, si pasó, no llegó al plantel como para alternar nada en la parte futbolística. Y hay algo más, que es de sentido común criminal. Estos grupos operan por dinero, extorsión, apuestas, lavado, no por patriotismo futbolero. Amenazar a una selección extranjera en el evento más vigilado de la historia de México, con los Estados Unidos mirando muy de cerca todo, con más de 100.000 efectivos desplegados a los ojos del mundo encima, es exponerse al máximo. ¿A cambio de qué? ¿De nada? No hay móvil. Y sin móvil no parece haber caso. ¿De dónde nace entonces el rumor? Del lugar donde nacen todos. Del día después de una eliminación dolorosa, cuando cualquier teoría menos que aceptar que la generación más talentosa de nuestra historia jugó el peor partido del Mundial. Y en el momento en que queríamos todos que juegue su mejor partido. Mi conclusión, sin extremos hoy, con lo que hay sobre la mesa, es que esto parece ser solo un rumor, sin sustento. Si mañana aparece una prueba, una denuncia, un documento, una investigación oficial, en este espacio seremos los primeros en informárselo. Pero mientras tanto, la explicación de la eliminación no está en una amenaza fantasma. Está donde ya lo dijimos, en la cancha, en el banquillo, en la preparación física, en la altura, en la falta de respuesta táctica a un plan de partido o en los escritorios de la federación. Esto es más incómodo, lo sé, pero es la verdad que tenemos. Sin humo, sin exageraciones, lo que hasta hoy hay. ¿Ecuador recibió amenazas antes de enfrentar a México? Esa es la versión que ha comenzado a circular en las últimas horas y que ha encendido una enorme polémica en todo el continente. Según algunos periodistas y medios ecuatorianos, la selección habría vivido momentos de mucha tensión durante la previa del partido. Incluso se habla de supuestas amenazas e intimidaciones que habían preocupado al entorno de la Tri minutos antes de comenzar el partido. Sin embargo, hasta el momento, esa información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, ni mucho menos por la FIFA o la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo que sí es cierto es que el ambiente alrededor de este partido ha sido uno de los más calientes del Mundial. Desde provocaciones entre aficiones, hasta denuncias por incidentes extradeportivos e incluso antideportivas. La tensión ha ido creciendo conforme se acerca el encuentro. Si estas versiones llegaran a comprobarse, estaríamos hablando de un hecho gravísimo que no tiene cabida en el fútbol. Ningún jugador, selección o afición debería verse amenazado por disputar un partido de la Copa del Mundo. Porque el fútbol debe decidirse dentro de la cancha, con goles, talento y esfuerzo, no con miedo ni intimidaciones. Ahora solo queda esperar que las autoridades aclaren lo ocurrido y que sobre todo, que el partido se juegue con las garantías de seguridad que merece un evento de esta magnitud. Porque una Copa del Mundo debe ser una fiesta del fútbol, nunca un escenario para la violencia. La selección ecuatoriana de fútbol presuntamente había recibido amenazas de grupos mafiosos de México, no de carteles, entre otras cosas, ¿no? Se escucha, señores, un sinnúmero de especulación, nada es oficial, obviamente, ¿no? Pero en todo caso sí nos deja la duda, señores, y los que vimos el partido, que fuimos 18 millones de ecuatorianos, creo yo, sí nos deja la duda porque no era el equipo que estamos acostumbrados a ver. Sí, es verdad, jugamos mal con Costa de Marfil, luego con Curazao no nos salió el gol, pese a que no es que se jugó mal con Curazao, simplemente no salía el gol, se intentó. Pero el partido con México, señores, nos deja un trago amargo, nos deja la duda de qué realmente pasó. Y más con la especulación
que se escucha en redes sociales, ¿no? Y ver estas caras, examinando y analizando bien detalladamente las caras de los chicos. No sé, pero sí hay una duda fuerte de que esto pueda ocurrir, ¿no? Y como lo decían los mismos mexicanos, lo dijeron ellos mismos, a la FIFA le conviene que gane México, porque de alguna forma son casi que anfitriones, ¿no? Entonces, señores, la verdad no sé, ¿no? Pero en todo caso, ya está, ya perdimos, yo creo que no hay vuelta atrás. Hay por ahí un comunicado que ya salió que no es verdadero, sobre que la FIFA va a investigar y si en el caso que se encuentren anomalías del partido, iban a repetir, valga la redundancia, el partido o iban a calificar a México. Eso es falso. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir simplemente. Así que bajémonos de esa nube, los que han visto ese comunicado, primero que es falso. Entonces ya está, pero sí nos deja este trago amargo de en qué se está convirtiendo el fútbol en el mundo, en qué se está convirtiendo el mundial en el fútbol. Lo que sí nos queda más que claro y más que claro es que México no ha sido un buen anfitrión, ha sido un pésimo anfitrión, falta de respeto a nuestros hinchas, falta de respeto a nuestros periodistas, falta de respeto al todo el país ecuatoriano. ¿Esto por qué? Porque se creen más, porque se creen la Coca-Cola del desierto y los campeones. Han ganado un mundial México, no sé que alguien me diga si México ha ganado un mundial, porque parecen que sí. En todo caso, ahí está, señores. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo he estado muy triste, por eso no hablé ayer, no hablé, ni siquiera hice video. De verdad que me sentía un poco mal por la derrota de Ecuador. Y bueno, hoy ya tocó, ¿no? Déjame en los comentarios qué piensas y como siempre sígueme para más contenido. El periodista argentino desató la controversia al asegurar que jugadores de Ecuador habrían recibido presuntas amenazas atribuidas a un cártel mexicano antes del enfrentamiento entre ambas selecciones. Según Eduardo Feynman, los mensajes incluso contenían información sobre familiares de los futbolistas, encendiendo las alarmas. Esto trascendió ayer. En Ecuador no han dicho nada, ni confirmado, ni desmentido. Ecuador ya se está yendo a Estados Unidos, ya sin técnico y demás. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas que respalden estas afirmaciones. Ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FIFA o las autoridades han confirmado el supuesto incidente. Mientras la polémica crece en redes sociales, la historia sigue siendo una acusación sin evidencia pública. ¿Esta derrota fue consecuencia de factores externos o simplemente Ecuador no mostró un nivel adecuado? Ratifico lo que dije al principio, de factores desconocidos que no se vieron, aunque se expresaron en la cancha, sin desconocer que México fue superior. No quiero ir más allá porque yo también cuido mi vida y entiendo a la de los jugadores. No quiero ir más allá. Ayer dije al final de un comentario que en este caso Dios tenía que ser quien decida. De veras que en todos los eventos deportivos internacionales que he visto en mi vida, jamás había visto a alguien, a un país tan mal perdedor, con comunicadores tan irresponsables como lo que estoy viendo con Ecuador. Ecuador perdió por amenazas. ¿Amenazas de quién? Porque hasta donde yo sé, todos los equipos que han jugado en territorio nacional mexicano han tenido un operativo de seguridad excelso, al nivel de cualquier político de cualquier país de primer mundo. Me queda claro que todos los jugadores de las selecciones que participaron en territorio nacional mexicano no han tenido contacto con ninguna persona que no sea personas que ellos eligen o que sus confederaciones les permitan. No se puede acercar a ningún seleccionado de ningún país porque están siendo protegidos por la Guardia Nacional, las fuerzas de seguridad locales y el Ejército Nacional Mexicano. Cuando este irresponsable reportero nos dice que reciben amenazas, ¿amenazas de quién? Porque a lo mejor este jugador fue amenazado por su esposa, que le dijo que no podía calificar porque si se faltaba una semana más a la cena familiar, entonces ya no iba a ser recibido en su casa. A lo mejor de esas amenazas estamos hablando. Pero si pretende inferir que se ejercieron amenazas en territorio nacional mexicano por personas o agrupaciones externas a la selección ecuatoriana, eso es completamente irresponsable y yo exijo que presenten las pruebas, porque las denuncias son de interés por lo menos para los mexicanos, porque eso es lo que tratamos de erradicar de este país. De no ser así, este comunicador es única y exclusivamente irresponsable, sensacionalista, así de sencillo. Ahora vamos a hablar de Ecuador en esta gesta mundialista. Ecuador en su ronda calificatoria jugó contra Costa de Marfil, perdieron 1-0. Jugó contra Curazao, perdieron 0-0. Y de sus 3 partidos eliminatorios solamente le pudieron ganar a Alemania 2-1. No voy a analizar la ronda eliminatoria de Alemania, pero solamente pudieron ganar 1 de sus 3 partidos eliminatorios. Vamos a hablar del rival, omitamos el nombre para que no se enojen, porque me queda claro que he aprendido en estas semanas que a México le tienen mucho, pero mucho coraje y mucha envidia. Pero al partido, el partido con el rival al que se enfrentaron, resulta que en su ronda eliminatoria, este rival no perdió uno solo de sus encuentros. Y su ronda eliminatoria fue con República Checa, hoy en día Chequia, Sudáfrica y Corea del Sur. 3 equipos que son muy superiores futbolísticamente hablando a Costa de Marfil y Curazao. ¿Qué tan superiores? Lo podríamos poner a discusión sobre la mesa. Pero son superiores a Curazao y Costa de Marfil y no perdió ninguno de los juegos con esos 3 equipos. Y lo que es más interesante aún, la portería está intacta. No han recibido un solo gol. Exactamente qué análisis tiene este reportero especializado en deportes
que le pudiera decir que la participación de Ecuador en esta gesta mundialista es superior a la del rival que los mandó a casa. Me queda claro que tienen una imaginación muy creativa. Deberían estar escribiendo películas de Hollywood en lugar de estar haciendo análisis deportivo. Y me queda claro que estos analistas deportivos, reporteros especializados en deportes, no le hacen ningún favor ni le ayudan al fútbol ecuatoriano ni a su selección. Si le quieren ayudar a la selección ecuatoriana, en lugar de andarse inventando estas historias, mejor vengan a México y ayúdenles a hacer sus maletas para que lleguen lo más pronto posible a Ecuador y puedan empezar a diseñar una estrategia que les permita tener mejores resultados que el que acaban de tener en la gesta mundialista en territorio nacional mexicano. Los veo en comentarios. Increíble, periodistas ecuatorianos están denunciando esto a la selección mexicana. Medios ecuatorianos denuncian que su selección recibió amenazas externas relacionadas a carteles mexicanos en la previa del encuentro de los 16avos de final del Mundial entre México y Ecuador. Todos nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo una selección que le ganó a Alemania puede perder con México? Ayer los mexicanos le faltaron el respeto al himno ecuatoriano, pero en la cara de los jugadores podemos ver miedo, frustración, como que pasó algo antes del partido, ¿no? Bueno, eso también es parte de la conclusión de los periodistas ecuatorianos que han dicho eso a Televisión Nacional. Vamos a ver cómo va, pero ¿qué me dices tú? Lo leo en los comentarios. Miren, si México no gana hoy, Ecuador sufrirá las consecuencias. Avisados están... Es lamentable que sucedan estas amenazas fuera del campo. ¿Cómo va a ser eso? Tenemos que perder para mantenernos a salvo. No sea... Para que no vaya a la cancha. ¿En serio, weón? A Ocho lo amenazaron. ¿En serio? Es que con quién va a querer jugar. La gente sabe el nivel de peligro que hay realmente en México. Sí, un país que es Ecuador, que también vive en Latinoamérica y sabe cómo es esta situación del peligro real que se vive, es obvio que no va a querer aunque tenga seguridad ni todo, la corrupción que hay es muy grande y no se van a querer arriesgar solamente por un partido. Si esto ya pasa más hasta en el siguiente, que creo que no sé con quién se enfrenta, con Inglaterra, ya sería muy pero muy sospechoso y ya la cosa pierde mucha credibilidad, la verdad, lamentablemente, pero es que no puede pasar. Hay cierto límite. Bueno, ya se descubrió que lamentablemente todos los jugadores de la selección fueron amenazados. Gracias al periodista Carlos Vera justamente se pudo informar que las mafias mexicanas lo habrían amenazado. Y esto es un efecto periodista, ¿no? Primero empezó con esa pinche periodista que de alguna otra forma dio el lugar exacto donde estaba la selección y al parecer todos los vínculos mafiosos llegaron a la selección, por lo cual no pudieron jugar. Ustedes se dieron cuenta cómo los jugadores jugaban muy lentos, no marcaban, se guardaban un poco y bueno, sumamente duro porque a la final no se jugó limpio como debería haber sido. Gracias a Dios los jugadores se encuentran bien, creo que eso es lo más importante. Y bueno, yo creo que tal vez México ya no avanza a otro partido más, porque va a ser difícil que en el siguiente partido, si llegan a jugar posiblemente en otro país y no sea en México, el equipo que venga realmente se coma ese miedo, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Así que terrible realmente lo que ha pasado con nuestros jugadores de la selección, se lo comprende y creo que ayer se dio hasta una caravana en reconocimiento a nuestros verdaderos jugadores. La selección de Ecuador recibió amenazas de muerte en México. Eso es lo que ahora ha salido a la luz y lo que nos hemos enterado todos los ecuatorianos y pues es la noticia que está saliendo en redes sociales, que supuestamente cuando la selección de Ecuador llegó al aeropuerto de México, pues resulta que le estuvieron ahí esperando unos supuestos hombres en coches negros y fueron amenazados. Eso es lo que he leído por ahí. También dicen que México es muy tramposo porque cuando hubo el Miss Universo también supuestamente la Miss Universo ganó con trampa. Y así, pues claro, entra la duda de si de verdadmente Ecuador pudo jugar mejor que México y ganar. Pero también tengan en cuenta que México y Ecuador se han enfrentado 27 veces. 15 veces ha ganado México. Ecuador solamente ha ganado 4 veces y ha tenido 8 empates. Así que saquen sus propias cuentas. Gente, este mensaje me alegró el día. ¡Al fin se fue! Obviamente ya se sabía que el contrato de BKC terminaba en la Copa del Mundo, pero terminábamos viendo a ver qué pasaba, porque con esta generación no se sabe, capaz y hasta decidían y se lo pensaban renovarlo. Pero ya terminaron dando el comunicado oficial en el que agradecen, que para mí ese agradecimiento está muy, pero muy de más, por haber dirigido a la selección ecuatoriana, pero ya no formará más parte del cuerpo técnico de la selección, por lo cual terminan haciendo sus estadísticas de un 50% de efectividad, que de verdad, en números y en estadísticas está bien, pero en la cancha era un horror, por Dios. Pero bueno, decir que al menos el traer a BKC nos dejó una enseñanza, ni un equipo grande y peor, una selección a un incompetente como es BKC, que realmente nunca supe por qué lo terminaron trayendo, pero pues en termina siendo esta federación ecuatoriana, al menos, de verdad, este mensaje que vi, obviamente ya sabía que BKC se iba, pero me alegró el día, dije, al fin,